12 minutos del día 26 de diciembre de 2020, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25, 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23, 24 y 29, fracción tercera del reglamento interno que rige este tribunal. Ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrada presidenta. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom el magistrado Gerardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted, magistrada, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con los asuntos del orden del día a tratar y resolver en esta sesión. Cómo no, magistrada presidenta. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 6 juicios ciudadanos, un recurso de apelación y un procedimiento sancionador especial, cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria y lista complementaria respectiva, a las que se les dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Eso es todo lo programado para esta sesión, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, a consideración los asuntos listados en la convocatoria y lista complementaria, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden de asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Nota, magistrada presidenta. Visto lo anterior y en razón de que 5 de los asuntos programados para hoy se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Tomás Vargas Suárez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que nos exponga, en primer lugar, el proyecto de resolución del juicio ciudadano de registro JDC-023-2020. Gracias, presidenta. En atención a ello, llamo a la doctora Liliana Alférez Castro, relatora adscrita a mi ponencia, para que dé cuenta de los proyectos que están listados en la convocatoria respectiva y radicados en mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución del expediente formado con motivo del juicio ciudadano JDC-023-2020, promovido por una ciudadana por su propio derecho y con el carácter de militante del partido político Morena, a fin de impugnar los acuerdos IEPC-ACG-060-2020 y el acuerdo IEPC-ACG-061-2020, que aprobaron los lineamientos para garantizar, entre otros, el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones y municipios, respectivamente, en el proceso electoral concurrente 2020-2021. Como cuestión previa, en el considerando segundo, se propone el sobreseimiento del acuerdo IEPC-ACG-061-2020, en razón a que la materia ha sido juzgada por la Sala Regional Guadalajara en el expediente SG-JDC-175-2020 y acumulados, por lo que se advierte que en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 510, párrafo 1, fracción segunda. En el considerando cuarto del proyecto, se estudian los motivos de agravio hechos valer por la enjuiciante de manera individualizada, por lo que vea el agravio, inciso C, en el que se duele de la supuesta ilegalidad, en razón a que los lineamientos de paridad emitidos en el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral no fueron propuestos al Consejo General de dicho instituto para que a su vez determinara aprobar, modificar o rechazar
mismo se propone declararlo como infundado, en razón a que de la revisión de la normatividad aplicable se arriba a la conclusión que dicho dictamen no es vinculante para el Consejo General. En el agravio identificado como inciso A, esgrime el apelante la afectación a los principios de progresividad y paridad de género, en relación a que los bloques de competitividad propuestos en los lineamientos impugnados, el cual se propone como infundado, ya que la comparativa con lo estipulado el proceso electoral pasado, se aprecia que no existe un parámetro para obtener alguna conclusión distinta en razón a que hubo redistritación por parte del Instituto Nacional Electoral, por lo que en atención a lo establecido en el artículo 237, párrafo 3, que el Instituto Electoral sí cumplió con el principio de legalidad al estipular medidas compensatorias adicionales para garantizar el principio de paridad. En el agravio identificado como inciso B, la enjuiciante se duele de que cuestiones de registro, sustituciones y renuncias sean del 50% de ambos géneros, por lo que para ella debe preverse que solo el género femenino podrá exceder el 50% para evitar solicitar renuncias de mujeres, lo cual se considera infundado, ya que para respetar la igualdad de oportunidades, los lineamientos establecen como medida complementaria que en caso de propietario y suplente, los mismos serán del mismo género, y si el propietario fuera hombre, su suplente podrá ser mujer, respetando en todo momento el principio de paridad, de ahí que no le asista la razón a la actora. En el agravio identificado como inciso D, se señala una indebida fundamentación y motivación al no justificar que los criterios de competitividad y concentración poblacional tienen un impacto positivo en la participación política de las mujeres, el cual se califica como infundado. Ya que quedó analizado en el punto 4.2 de la sentencia, se propone decretar como infundada la pretensión del enjuiciante, en cuanto a que los argumentos vertidos contra el criterio de competitividad contemplado en los lineamientos impugnados, de ahí que se considera que en este caso el acuerdo está debidamente fundado y motivado por las razones que se establecen en el referido estudio. En atención a lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedó acreditada en los términos expuestos en esta sentencia. Segundo, se sobresee lo que fue materia de impugnación en el acuerdo IEPC-ACG-061/2020 en los términos de la presente resolución. Tercero, se confirma en lo que fue materia de la presente impugnación el acuerdo IEPC-ACG-060/2020, así como los lineamientos relacionados con la implementación de acciones afirmativas en materia de paridad de género en la postulación de candidaturas a diputados en el proceso electoral 2020-2021 en los términos de la presente sentencia. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este Tribunal Electoral para que informe a la Sala Regional Guadalajara de la presente sentencia en términos del ordenado en el expediente SG-JDC-175/2020. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Con mucho gusto, magistrada presidenta. Magistrado Berardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. El proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el proyecto de resolución en el expediente con número de registro JDC-023/2020 fue aprobado por unanimidad de votos. ¿Cómo no, magistrada presidenta? ¿Cómo no? Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que los subsecuentes asuntos programados para hoy
se dé cuenta de forma consecutiva y al finalizar con las cuentas respectivas se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los siguientes asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Así lo hago. Toma nota, magistrada. ¿Cómo no? Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta del proyecto de resolución del expediente formado con motivo del juicio ciudadano JDC-035/2020, promovido por una ciudadana por su propio derecho y en representación de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Partidaria y militante del partido político Hagamos, a fin de impugnar los acuerdos IEPC-ACG-060/2020 y el acuerdo IEPC-ACG-061/2020, que aprobaron los lineamientos para garantizar, entre otros, el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones y municipios, respectivamente, en el proceso electoral concurrente 2020-2021. En el considerando cuarto del proyecto, se estudian los motivos de agravio hechos valer por la enjuiciante en el acuerdo IEPC-ACG-061/2020, relacionados con acciones afirmativas a favor de jóvenes, en razón de la edad, solicitando una mayor postulación en las posiciones de candidaturas obligatorias, mismo que se propone como infundado, en razón a que si bien el Código Electoral establece la edad como requisito, la medida compensatoria no es limitativa, sino únicamente establece un mínimo. En el agravio 2, hace valer violación al principio constitucional de igualdad de género y el derecho político de las mujeres a ser votadas en condiciones de igualdad, por el sesgo generado al no garantizar la postulación paritaria entre mujeres y hombres en las posiciones más competitivas de los partidos políticos, mismo que se califica como inatendible en razón a que la materia ha sido agotada en el expediente JDC-023/2020 que ha resuelto este Tribunal Electoral. A continuación, se analizan los agravios del acuerdo IEPC-ACG-060/2020. En principio, los identificados como número 1 y 2, relacionados con el mandato de paridad para mujeres jóvenes a los cargos municipales y que resultan violatorias al principio de no discriminación del derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades, se califica como impugnado, en razón a que la accionante parte de la premisa errónea que debe de integrarse una mujer joven en la postulación de los cargos tanto de municipios como parte de una acción afirmativa. No obstante, la autoridad responsable justificó la inclusión de un rango de población como son los jóvenes, en el hecho de que conforme al artículo 24, párrafo 3 del Código Electoral Local, es obligación que por lo menos una candidata o candidato de los registrados en las planillas para los municipios tenga entre 18 y 35 años de edad. Los agravios 3 y 4 se analizan de manera conjunta, relacionados con la violación al principio de igualdad en atención a la inexistencia de medidas que garanticen el acceso paritario de las mujeres y a ser votadas en condiciones de igualdad, los cuales se proponen inatendibles, atentos a los resueltos por la Sala Regional Guadalajara en el expediente SG-JDC-175/2020 y acumulados de fecha 24 de diciembre del presente año en este tema. En atención a lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedó acreditada en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se confirman en lo que fue materia de la presente impugnación los acuerdos IEPC-ACG-060/2020 y el acuerdo IEPC-ACG
2020, así como los lineamientos relacionados con la implementación de acciones afirmativas en materia de jóvenes, en la postulación de candidaturas a diputados y municipios respectivamente, en el proceso electoral 2020-2021, en los términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese la presente resolución en los términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Continúe, por favor. Gracias. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 44 de este año, promovido por Gonzalo Moreno Arévalo, mediante el cual combate, entre otros, el acuerdo administrativo emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco de 25 de noviembre del año en curso, así como de diversos actos que atribuye a los integrantes del Comité Directivo Estatal y al Congreso Estatal del Partido Político Somos. En el caso sometido a estudio, se propone confirmar los actos impugnados emitidos por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Lo anterior, al considerarse que la Secretaría Ejecutiva es la autoridad administrativa electoral competente para conocer sobre los cambios en las dirigencias de los partidos políticos locales, teniendo en consideración que es la encargada de llevar el registro correspondiente, al ser auxiliar del Consejo General y al ser un acto de revisión y no constitutivo de derechos, ya que el acto decisorio se da al interior del partido político. De la misma manera, se propone reconocer la validez de la convocatoria ante la situación extraordinaria acontecida, máxime que con esta decisión se dota de plena vigencia a la libre autodeterminación y autoorganización del partido político local Somos, dando prevalencia a los acuerdos mayoritarios y tomados conforme a la normativa intrapartidista. Además, en el proyecto se propone que para instalar válidamente el Congreso Estatal, sea ordinario o extraordinario, se requiere cuando menos las 2/3 partes de los integrantes del Congreso que se encuentren debidamente acreditados conforme a los términos de la convocatoria. Esto es, existen dos supuestos que se deben agotar en primer momento respecto a los integrantes del Congreso que asistan a la celebración del mismo para efectos del quórum legal, y de esta forma estar en aptitud material y formal de instalar válidamente el Congreso Estatal. Y un segundo momento, que los que asistan acrediten su calidad de integrantes del Congreso Estatal en pleno ejercicio de sus derechos para la toma de acuerdos válidamente celebrados. Finalmente, con relación a las alegaciones relativas a que los acuerdos tomados devienen ilegales, resultan inoperantes, ya que el actor las hace depender de que no había existido quórum para instalar adecuadamente la sesión. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones del magistrado ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos de esta sentencia. Segundo, es improcedente el juicio ciudadano en contra de la convocatoria a sesión extraordinaria del Congreso Estatal de Somos, así como la instalación y los acuerdos ahí tomados. Tercero, se confirman los actos impugnados emitidos por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Cuarto, se instruye al secretario general de este tribunal para que informe a la Sala Regional Guadalajara de la presente resolución, en atención al plazo establecido por la misma en el acuerdo de 15 de diciembre del actual, dictado en el expediente SG-JDC-171/2020. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, doy cuenta del proyecto de resolución del expediente formado con motivo del recurso de apelación número RAP-016/2020, promovido por el Partido Acción Nacional,
a fin de impugnar el acuerdo IEPC-ACG-061-2020, por el que se aprueban los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a munícipes en el proceso electoral 2020-2021. En el considerando 5 del proyecto se analiza el agravio tercero, en que el apelante señala argumentos contra el bloque de competitividad, el cual se califica como inatendible, en atención a que va encaminado a controvertir el artículo 11 de los lineamientos aprobados en el acuerdo impugnado, el cual fue revocado parcialmente en el juicio ciudadano JDC-022-2020 del índice de este tribunal. Y no obstante, dicha sentencia fue modificada por la Sala Regional Guadalajara en el expediente SG-JDC-175-2020 y acumulados de fecha 24 de diciembre del presente año, el tema de los bloques de competitividad quedó intocado, de ahí que la materia haya sido agotada. En el agravio segundo, el apelante refiere violación al principio de legalidad y debido proceso, ya que el Consejo General, de manera ilegal y arbitraria, aprobó el acuerdo ahora impugnado, siendo uno completamente distinto al aprobado en el seno de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación del propio Instituto, mismo que se propone como infundado en razón a que de la revisión de la normatividad aplicable se arriba a la conclusión que dicho dictamen no es vinculante para el Consejo General. A continuación, se analizan los agravios cuarto y quinto, que tienen relación con la supuesta violación al principio de reserva de ley y la vulneración a los principios de certeza y seguridad jurídica, ya que señala que dado lo trascendente de contar con reglas claras en todo procedimiento electoral, ya sea a nivel federal o local, por lo que el máximo ordenamiento constitucional establece un mínimo de tiempo de 90 días para que una ley en materia electoral pueda ser promulgada y publicada en el artículo 105, párrafo primero, fracción segunda, párrafo cuarto, agravio que se califica como infundado, ya que el artículo es claro en señalar que durante el mismo no podrá haber modificaciones fundamentales. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que la previsión contenida en el artículo 105 constitucional no puede considerarse como tajante, toda vez que admite la realización de reformas a las disposiciones generales en materia electoral, ya sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral, en que vayan a aplicarse o una vez iniciado este, con la limitante de que no constituyan modificaciones legales fundamentales. Consecuentemente, si las modificaciones tienen como única finalidad precisar la forma en cómo los partidos políticos deben cumplir con su obligación constitucional y legal de presentar las candidaturas de manera paritaria y fomentar la participación de las minorías indígenas, los lineamientos no tienen el carácter mencionado, máxime si se toma en consideración que el acuerdo impugnado fue aprobado por el Consejo General desde el 14 de noviembre del año en curso. Finalmente, se analiza el agravio primero, en el que se esgrime que las acciones afirmativas a favor de indígenas resultan insuficientes y desproporcionales. No obstante, en atención a los criterios establecidos en este tema por la Sala Regional Guadalajara, se califican como fundados pero inoperantes, ya que aun cuando le asiste la razón en estricta aplicación del principio de certeza, se arriba a la conclusión de que no existe el tiempo necesario para ordenar e implementar medidas adicionales, ya que el próximo domingo 27 de diciembre inician los procesos internos de selección de candidatos, es decir, las precampañas. En atención a lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación quedaron acreditadas en los términos expuestos en el considerando primero de esta resolución. Segundo, se confirma en lo que fue materia de la presente impugnación el acuerdo IEPC-ACG-061-2020,
así como los lineamientos relacionados con la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas en la postulación de candidaturas a municipios en el proceso electoral 2020-2021 en los términos del considerando sexto de la presente sentencia. Tercero, se vincula al Instituto Electoral Local para que, concluyendo el proceso electoral en curso y con la debida oportunidad, realice los estudios concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena que sean aplicables en el siguiente proceso electoral local ordinario, para el caso de registro y postulación de candidaturas a los ayuntamientos en que ello sea viable. Notifíquese la presente sentencia en los términos de ley. En su oportunidad, archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Continúe, por favor. Doy cuenta del proyecto de resolución del expediente del procedimiento sancionador especial identificado con el número PSE-TEJ-009/2020, formado con motivo de la denuncia presentada por un ciudadano en contra de Luis Ernesto Munguía González, diputado del Congreso del Estado de Jalisco, por la probable comisión de actos violatorios de la normatividad electoral del Estado de Jalisco, consistente en actos anticipados de precampaña y promoción personalizada de la imagen de la parte denunciada, contempladas en el artículo 471, párrafo 1, fracciones primera y tercera, además del exceso de difusión del informe legislativo de labores, en contravención del artículo 255, párrafo quinto, todos ordenamientos del Código Electoral del Estado de Jalisco. En el considerando 6 se hace el estudio de la existencia de los hechos denunciados, en donde se tiene por acreditada la existencia de la pinta de 23 bardas y una lona, con contenido del informe anual legislativo del denunciado, por lo que una vez analizado el caudal probatorio y normatividad aplicable, se arriba a la conclusión de que se justifica su difusión, declarándose la inexistencia de las infracciones señaladas en el artículo 471, párrafo 1, fracciones 1 y tercera del Código de la materia. No obstante, se tiene por acreditada su responsabilidad en cuanto a la difusión extemporánea por la temporalidad en que estuvieron expuestas tanto las pintas como la lona, en razón a que se vulneró el artículo 255, párrafo quinto del referido código, al exceder el tiempo que marca, es decir, que no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinde el informe. Y si el informe se rindió el 14 de noviembre y si al 9 de diciembre seguía la difusión, evidentemente es extemporánea. Por lo anterior, se da vista a la Auditoría Superior para los efectos correspondientes. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, en el proyecto de resolución se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentra acreditada. Segundo, se declara la existencia de las infracciones relacionadas con las fracciones 1 y 3 del artículo 471 del Código Electoral del Estado de Jalisco en los términos de los considerandos séptimo y octavo de la presente sentencia. Tercero, se acredita la difusión extemporánea del informe de labores del diputado Luis Ernesto Munguía González en los términos establecidos en el considerando octavo de la presente sentencia. Cuarto, dese vista a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en los términos de la presente sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, toma la votación nominal correspondiente. Con todo gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 4 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos.
Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-035/2020, JDC-044/2020, RAP-016/2020 y PSE-TEJ-009/2020 fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí lo registro, magistrada presidente, con todo gusto. Gracias. Finalmente, y en razón de que 3 de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran turnados en la ponencia a mi cargo, le cedo el uso de la voz al licenciado Pablo Rafael Zúñiga Anguiano para que dé las cuentas respectivas. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano identificado con la clave JDC-034/2020, formado con motivo de la interposición del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por una ciudadana, a fin de impugnar los acuerdos IEPC-ACG-060/2020 e IEPC-ACG-061/2020, en los que se aprobaron los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y candidaturas de municipios, respectivamente, en el proceso electoral local concurrente 2020-2021. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar inatendibles los agravios identificados como C y D relacionados con el acuerdo identificado como IEPC-ACG-061/2020, en el que en el primero de ellos reclama una presunta violación al principio constitucional de igualdad en atención a la inexistencia de medidas que garanticen el acceso paritario de las mujeres a las candidaturas de los municipios más poblados de entidad federativa, y el segundo de ellos, consistente en la violación al principio constitucional de igualdad de género y el derecho político de las mujeres a ser votadas en condiciones de igualdad, por el sesgo generado al no garantizar la postulación paritaria entre mujeres y hombres en las posiciones más competitivas de los partidos políticos en municipios. De lo expuesto por la actora en su escrito de demanda, se advierte que sus argumentos van encaminados a controvertir el artículo 11 del lineamiento referido en la parte concerniente a los bloques de competitividad, lo cual ya fue resuelto por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal del Poder Judicial de la Federación en el expediente SG-JDC-175/2020 y acumulados, de fecha 24 de diciembre del presente, en el que por mayoría de votos resolvió la parte conducente a los bloques de competitividad relacionados directamente con los agravios hechos valer por la aquí actora, por lo que al haber sido estudiado y juzgado por la referida Sala Regional, se consideran inatendibles los agravios hechos valer por la promovente. Asimismo, se propone considerar inatendible el agravio identificado como E, consistente en la violación al principio constitucional de igualdad de género y el derecho político de las mujeres a ser votadas en condiciones de igualdad, por el sesgo generado al no garantizar la postulación paritaria entre mujeres y hombres en las posiciones más competitivas de los partidos políticos, en el cual la actora impugna del acuerdo IEPC-ACG-060/2020 el artículo 9 por considerar que genera un sesgo y una alta situación de discriminación en perjuicio de las mujeres. De lo anterior, se advierte que en el diverso juicio ciudadano identificado como JDC-023/2020 del índice de este Tribunal Electoral, el Pleno de este órgano jurisdiccional determinó que el artículo referido no afecta a los principios de progresividad y paridad de género, siendo suficiente la acción afirmativa para cumplir su fin. Es por lo que, derivado del pronunciamiento realizado en el diverso JDC-023/2020, trae como consecuencia que sus motivos de agravio resulten inatendibles. Por otro lado, respecto a lo que señala la actora en el agravio identificado como A, en el sentido de subrepresentación de las personas jóvenes en las candidaturas de los cargos locales de elección popular en el acuerdo IEPC
ACG-060-2020, en el que argumenta que las acciones afirmativas determinadas en el artículo 11 de los lineamientos son insuficientes para lograr el acceso de las personas jóvenes a las diputaciones locales. Además, carece de proporcionalidad, pues la cantidad de postulaciones que a dichas personas se confieren por partido o coalición respecto del total de posiciones del mismo tipo, dista mucho del porcentaje que ese grupo representa en relación al total de población en la entidad federativa, lo que evidencia la alegada desproporcionalidad. Al respecto, se propone declarar infundado el motivo de agravio, ya que el Instituto Electoral Local, en aras de garantizar la representación de los jóvenes en el órgano legislativo, implementó acciones afirmativas encaminadas a garantizar el derecho humano de carácter político electoral de ser votado de los jóvenes, incentivando su participación y fomentar una cultura democrática de población. Asimismo, se concluyó que si bien las leyes no establecen la obligación de los partidos políticos o coaliciones de que integren a los jóvenes en las fórmulas que presentan, el Instituto Electoral Local actuó conforme al marco constitucional local, reconociendo la importancia y trascendencia de que se realicen acciones tendentes a garantizar la participación y representación de jóvenes en la vida democrática de la entidad, a través de la implementación de acciones afirmativas, ya que las mismas son un instrumento idóneo para eliminar la discriminación y favorecer la igualdad. Por otro lado, señala la actora que el porcentaje establecido es mínimo en comparación con la cantidad de habitantes jóvenes de entre los 15 y 34 años de edad. Sin embargo, la promovente debió tomar en cuenta que esos porcentajes incluyen a personas que están fuera del rango establecido para el grupo de personas jóvenes que tengan la intención de participar en las postulaciones de diputaciones. Esto es, entre los 21 y 35 años de edad, siendo 21 años la edad mínima que se requiere para ser diputada o diputado, conforme a lo establecido en el artículo 21, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Por lo anterior, no se puede inferir que el porcentaje es bajo, tomando en consideración el criterio adoptado, ya que, como ya se señaló, el estudio que refiere en su demanda carece de datos ciertos en los que se puedan identificar a personas que estén dentro del rango de entre los 21 a 35 años de edad inclusive. Finalmente, señala la promovente en el agravio A la subrepresentación de las personas jóvenes en las candidaturas a los cargos locales de elección popular en el acuerdo IEPC-ACG-061-2020, en el cual argumenta que las acciones afirmativas resultan insuficientes para garantizar el acceso de los jóvenes a las candidaturas de los cargos de elección popular en los ayuntamientos. Señala también que el artículo 17 de los referidos lineamientos obliga a los partidos a conferir una candidatura por municipio a una fórmula integrada por personas jóvenes, lo cual resulta desproporcional y por tanto no refleja representatividad. Se propone declarar infundado el motivo de disenso, ya que la acción afirmativa establecida por el Instituto Electoral Local es acorde a lo previsto con el artículo 73, párrafo 1, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que señala que es obligación que por lo menos una candidata o candidato de los registrados en las planillas para municipios tengan entre 18 y 35 años de edad. Adicionalmente, el Instituto Electoral Local determinó en el referido artículo 17 que la misma se deberá ubicarse dentro de los primeros 4 lugares de la planilla, garantizando su participación e integración en el cabildo municipal. Así también, si bien cumple con el mínimo requerido, ello no es razón para que los partidos políticos y coaliciones estén limitados a postular ese número de jóvenes en las planillas. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en el juicio ciudadano JDC-034-2020, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas. Segundo, se declaran inatendibles los agravios identificados como C, D y E en los términos precisados en esta resolución. Tercero, se declaran infundados los agravios identificados como A y B por los motivos y fundamentos expuestos en esta sentencia. Cuarto, se confirman en lo que fue materia de impugnación los acuerdos
IEPC-ACG-060-2020 e IEPC-ACG-061-2020. Notifíquese a las partes en los términos de ley y en su oportunidad archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC-024-2020 y su acumulado JDC-031-2020, mediante los cuales diversas ciudadanas controvierten los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de las personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a municipios en el proceso electoral local concurrente 2020-2021 en el Estado de Jalisco. Aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en el acuerdo IEPC-ACG-061-2020. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone decretar su desechamiento en términos de lo previsto en el artículo 508, párrafo 1, fracción tercera, en relación con la causal de sobreseimiento que contempla el diverso numeral 510, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral del Estado de Jalisco. En su escrito de demanda, las actoras manifiestan que los lineamientos emitidos por el Consejo General no garantizan de manera eficiente que los municipios más poblados de Jalisco sean postulados bajo criterios de candidaturas paritarias. Señalan que los 6 bloques en los que quedaron divididos los municipios del Estado dilapidan la posibilidad real de que los más poblados queden agrupados dentro de los primeros 5 enlistados en cada uno de los bloques. Tampoco garantizan la inclusión de las mujeres en dichos municipios y que el hecho de que no se señale alternancia alguna abre la posibilidad de que las candidaturas femeninas sean enlistadas en el 4º y 5º lugar de cada segmento. En ese orden de ideas, cabe señalar que el 24 de diciembre del presente año, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el juicio ciudadano SG-JDC 175/2020 y acumulados, en la que resolvió por mayoría de votos modificar la resolución dictada en el expediente JDC-022/2020, en la cual este órgano jurisdiccional revocó en un primer momento parcialmente los lineamientos aprobados en el acuerdo IEPC-ACG-061/2020. De lo anterior, queda evidenciado que en estos juicios ciudadanos acumulados surge un cambio de situación jurídica, toda vez que el acto materia de controversia es el acuerdo IEPC-ACG-061/2020, en el cual en su momento fue motivo de estudio en la sentencia JDC-022/2020 dictada por este tribunal local y posteriormente fue modificada por la Sala Guadalajara para dejar sin efectos lo ordenado al Consejo General del Instituto Electoral Local, a quien vinculó y ordenó, entre otros puntos, emitiera un nuevo acuerdo con sus lineamientos correspondientes, atendiendo los criterios de competitividad y bloques precisados en esa sentencia federal. De tal suerte que estos medios de impugnación son improcedentes al haber quedado sin materia, pues cuando se extingue el litigio por el surgimiento de una resolución o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia entra en ese supuesto y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y dictado de la sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos mediante una resolución de desechamiento. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que contiene el proyecto que se somete a su consideración y que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas. Segundo, se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC-031/2020 al diverso JDC-024/2020 por ser este el más antiguo, por lo que se debe glosar
copia certificada de esta resolución al expediente acumulado. Tercero, se desechan las demandas por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Cuarto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral para que remita copia certificada de esta sentencia para ser glosada a los autos del diverso juicio ciudadano JDC-031/2020. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistrados. Continúa, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales, identificado con la clave JDC-042/2020, originado con motivo de la demanda presentada por un ciudadano a fin de controvertir la negativa de inscribirle en el padrón electoral, expedir la credencial para votar, la omisión de registrarle correctamente en el listado nominal correspondiente al domicilio de la credencial para votar, impidiendo ejercer el derecho a votar en las próximas elecciones a llevarse a cabo en el año 2021, así como de tener una identificación oficial, lo que se atribuye al vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva número 9 de Jalisco del Instituto Nacional Electoral. En el proyecto se determina que el presente juicio es notoriamente improcedente de conformidad a lo establecido en el artículo 508, párrafo 1, fracción tercera, del Código Electoral del Estado de Jalisco, toda vez que la vía idónea para combatir la negativa de la expedición de la credencial para votar, así como la instrucción de la lista nominal de electores, es el medio de impugnación federal consistente en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de conformidad con el artículo, con el numeral 80, párrafo 1, incisos A y C, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, cuya competencia para resolver recae en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, lo procedente es decretar su improcedencia y recausar el medio de impugnación a la referida sala. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, JDC-042/2020, que, por su instrucción, me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales quedaron acreditados en el considerando primero de esta resolución. Segundo, es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por la parte actora. Tercero, se reencausa la demanda del presente asunto a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuarto, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional para que realice los trámites correspondientes a efecto de dar cumplimiento a lo indicado en la presente resolución. Notifíquese la presente sentencia en los términos de ley y en su oportunidad archívese el del expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistrados. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta, con todo gusto. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 3 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-034/2020, JDC-024/2020 y acumulado JDC-031/2020, así como el JDC-042/2020 fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí lo registro, magistrada presidenta. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria y la lista complementaria respectiva, y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos,
se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. En consecuencia, siendo las 14 horas con 2 minutos del 26 de diciembre del 2020, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Hasta luego.